Aunque empecé la mediación reclamando 190 millones de dólares, mis intereses eran dos: recuperar mi reputación y conseguir al menos 115 millones. Considero que empecé la mediación con una posición bastante firme, pero teniendo en cuenta que la podía modificar en función de los intereses de las otras partes. Además, también pensé en estos intereses para así saber cómo reaccionar ante las posibles propuestas que éstas me hicieran, y también me sirvió para buscar soluciones que nos beneficiaran a todas. Para conseguir mis intereses, lo que tenía claro era que el mensaje que estaban recibiendo las partes era el que yo realmente estaba lanzando, y para ello intenté expresar de la forma más clara posible cuáles eran mis opciones y los criterios en los que éstas se basaban. El objetivo principal de Suárez era evitar una declaración de concurso, intentando que la aseguradora le cubriera el máximo de importe de la indemnización posible y minimizando el importe de dicha indemnización con Shurna, nunca pudiendo pagar más de $20.000 ya que no disponía de ellos. Mi posición inicial en un primer momento era mantener que el siniestro no estaba cubierto sobre la base de que Shurna no era un tercero respecto a la póliza. A pesar de ello, sabía que mi probabilidad de resultar condenada era elevada, y es por ello que también tenía un claro interés en alcanzar un acuerdo. En la medida de lo posible quería evitar una indemnización por el total del límite de la cobertura, estando dispuesta a asumir parte del siniestro. La verdad es que sí, al empezar a negociar vimos que los hechos que no conocíamos eran de mucha importancia para todas las partes, como por ejemplo que Suárez me vendiera las tarjetas a $10 la unidad o que estuviera en una situación económica muy mala. Todo esto hizo que me diera cuenta de que reclamar 190 millones era algo inabarcable para ellos y que si me mantenía en esa posición todos íbamos a salir perdiendo. Es por esto que a partir de aquí empecé a rebajar la cantidad que se les solicitaba, pero sin llegar aún a la mínima. Aunque mi idea era tener una actitud mucho más amigable con la aseguradora que con Shurna, sus posiciones me hicieron cambiar drásticamente la mía. Por parte de Shurna, su predisposición a alcanzar un acuerdo y a plantear diferentes opciones nos hizo llegar a un acuerdo mucho más rápido y a un acuerdo sobre todo más beneficioso para ambas que si hubiéramos estado a la defensiva. Por el contrario, la aseguradora desde un primer momento me dijo que únicamente estaba dispuesta a cubrir 9 millones y esto me hizo a mí tener una actitud mucho más a la defensiva y en algunos momentos incluso de atacar a la aseguradora, ya que esta cifra estaba muy lejos de lo que yo necesitaba que me cubriera para poder alcanzar un acuerdo con Shurna y por tanto me abocaba a no alcanzar acuerdo y declararme en concurso. Efectivamente, sí. Si bien pensaba que mi papel no sería la clave de la mediación, así fue. Al ver que de la cifra de la indemnización que estaba dispuesta a otorgar dependía claramente de que Shurna Suárez alcanzasen o no un acuerdo y que Suárez esperaba que esta cifra fuera contundente, mi decisión fue, a modo de defensa, reducir al máximo dicha cuantía para que al final la cantidad a prestar, porque sabía que tendría que acabar prestando alguna, no fuese muy elevada. Pues sí, una de ellas es que quizá empecé con una posición demasiado rígida, intentando no cambiarla, al menos al principio, para mantener mi credibilidad. Y aunque mis compañeras también tuvieron una postura más o menos parecida y al final llegamos a un acuerdo, si hubiera tenido esta actitud con otras personas, quizá hubiera hecho que se sintieran incómodas en vez de en un entorno de confianza que es el que considero más adecuado para alcanzar un acuerdo. Cambiaría principalmente mi actitud con la aseguradora, ya que esta podría haber sido mi aliada y la convertí en mi enemiga. Desde el momento en el que me dijo que la cantidad máxima que iba a pagar eran 9 millones, mi actitud fue totalmente desafortunada, ya que convertí a la aseguradora no solo en mi enemiga, sino también en la enemiga de Shurna, diciendo que si esta cantidad no se elevaba, yo no podría alcanzar ningún acuerdo y no tenía ningún problema en acudir a los tribunales. Por tanto, llegamos a un punto muerto que si no llega a ser por el Caucas que organizaron los mediadores, nunca se hubiera alcanzado un acuerdo. Por supuesto que sí. Por una parte, considero que fue del todo desacertado mantener una posición extremadamente rígida y segura cuando mi situación era absolutamente contraria a lo que estaban mostrando, pues nadie más que yo quería que se alcanzase un acuerdo debido a mi alta probabilidad de resultar condenada. Creo que dicha posición fue fruto de la alianza entre Shurna y Suárez que hizo acentuar aún más mi postura defensiva. Por otra parte, considero que fue un grave error pedir en un inicio 9 millones y acabar cediendo después de realizar el OCACUS por el límite máximo de la cobertura, a pesar de haber alcanzado un acuerdo y que los mediadores me hicieron entender que se podía ganar a largo plazo. Creo que perdí en gran medida mi credibilidad al mostrar dicho cambio de posición inesperado.
Desde el primer momento ocurrió algo esencial, y es que las partes se hablaron claro. Expusieron claramente sus pretensiones, diciendo las cosas por su nombre, y desde el impoluto respeto no se ocultaron qué opinaban de lo que había entre las demás partes. Este aspecto fue crucial para conseguir adoptar un acuerdo y evitar peores efectos, ya que la falta de información entre las partes tiene una trascendencia crucial para realizar una negociación clara, estructurada y efectiva. Atendida la situación, los mediadores optamos por olvidarnos estrictamente de posiciones e invitamos a las partes a que fueran creativas y que expusieran honestamente qué más pretensiones e intereses guardaban más allá de las cifras. Abrir la negociación a una pluralidad de ejes de entendimiento, no cerrándose únicamente en el plano numérico, multiplica exponencialmente las posibilidades de acuerdo y que todo el mundo consiga algo que realmente tiene valor para él, porque en defecto de eso, sus obsesiones exclusivas serán las cifras. De esta situación surgió el primer eje de acuerdo de la controversia. Surna propuso una rebaja de 70 millones en sus pretensiones a cambio de que Suárez asumiera en una nota pública su responsabilidad por los hechos. La solución era beneficiosa para ambas partes, no solo por el descuento de cifras, sino porque la proyección externa del producto ante sus clientes finales era la que proyectaba Surna, que es la que operaba en el sector retail, mientras que la imagen de Suárez seguía bien a salvo en su sector altamente profesionalizado, cuyos clientes no se dejarían llevar por el contenido de una nota de prensa. Aún así, Suárez tuvo una maniobra habilidosa, y es negarse inicialmente a asumir una responsabilidad única ante el público. Este gesto era un hábil movimiento negocial que lograba crear valor en torno a una única palabra. Escribir única valdría 5 millones más. Los representantes de Surna y Suárez, además, se mostraron mutuamente su vocación de mantener su relación a largo plazo y se pusieron sobre la mesa diferentes soluciones para cubrir las diferencias de cifras que aún quedaban entre posiciones, pero el abismo seguía siendo demasiado grande. Al ver la negociación claramente estancada, los mediadores optamos por abordar el primer caucus que tuvo lugar con la aseguradora. Tomamos esta decisión ya que consideramos que pese a no ser una parte principal en este conflicto, sí que era fundamental para el curso de la negociación. Y sinceramente pudimos ver cómo esta decisión tuvo resultados, ya que la aseguradora aceptó cubrir el total de la prima, los 75 millones, a cambio de subir el contrato de seguros que tenía con Suárez y adquirir el contrato de responsabilidad civil con Surna. En ese momento pudimos ver la intervención del factor crucial de esta negociación, que fue el tiempo. Tan solo teníamos un par de minutos para cerrar o no cerrar el acuerdo y eso apresuró las conversaciones entre las partes, que optaron por aceptar la propuesta de la aseguradora sin problema. En los minutos sobrantes, tanto Surna como Suárez discutieron las últimas cuestiones y pudimos ver cómo quedaba algún fleco pendiente que creó algún pequeño desequilibrio en las partes. No obstante, teniendo en cuenta la actitud colaboradora de las mismas, este desequilibrio se hubiese podido solventar con algo más de tiempo. Así, en conclusión, no creo que se llegó al acuerdo solo por este factor temporal, sino que el mismo estuvo lleno de equidad, fruto de la voluntad y el interés que pusieron las partes y de sus claras habilidades negociadoras, ya que supieron ceder cuando tocaba y también defender sus intereses tanto individuales como del conjunto de participantes.